Gracias. Buenos días. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por este día. Gracias por las vivencias que nos has permitido tener en los días anteriores, en medio de circunstancias buenas o circunstancias adversas. Tu presencia en nosotros siempre es evidente. Por eso queremos darte las gracias. Al abrir el texto bíblico en esta mañana, queremos hacerlo con reverencia, sabiendo, Señor, que tú actualizas la palabra con tu Espíritu Santo para esta audiencia. Enséñanos qué querías comunicar desde la audiencia del primer siglo a esta audiencia que está aquí y la que nos está viendo en este momento. Que tu palabra cumpla el propósito para el cual fue diseñada, Señor, para este momento también. Que nos bendigas, que extiendas tu favor sobre nosotros y que nos enseñes, nos exhortes, nos animes, nos fortalezcas. También rogamos, Padre, por la consolación para quienes en los últimos tiempos han perdido a alguien, algún familiar. De manera especial oramos por Diego Cardona, por la pérdida de su papá en los días anteriores. Que tú, Señor, sigas consolando a él, a sus hermanos, a Mauricio, a Patricia, a Adriana, Señor, a Juan, que los bendigas de una manera muy especial y especialmente a su mamá, a doña Teresita, que les bendigas de una manera muy especial en este tiempo de pérdida. Que nos ayude, Señor, en estos días difíciles a comprobar tu buena voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a Lucas, capítulo 20, del 9 en adelante. Lucas, capítulo 9, la parábola es el lenguaje que el Señor tenía para comunicarnos ideas fundamentales, relevantes para nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 20, verso 9 al 19. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Le envió otro siervo, pero también a este lo golpearon y lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolo fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento,
pero temían al pueblo. Voy a dividir la exposición. En primer lugar, voy a trabajar el marco de la parábola y voy a hacer algunas conexiones de esta parábola con algunos textos del Antiguo Testamento que nos hacen referencia y algunos textos del Nuevo Testamento de algunas parábolas. Voy a explicar la parábola, en qué consiste esta parábola. Luego voy a trabajar el meollo de la parábola, que son los últimos versos y los más difíciles y los más desafiantes para nosotros. Y en tercer lugar, haré algunas resonancias como aplicaciones de fondo para nosotros. El marco de la parábola. Cuando uno va a predicar, uno espera que el auditorio esté lo más receptivo posible, ¿no? Cuando tú quieres hablar en un ambiente, en tu casa, en la familia o donde estés, quieres que haya un ambiente de recepción, de una buena actitud. No ocurrió así en este caso con Jesús. De hecho, la enseñanza de Jesús la encontramos un poquito más atrás, desde cuando Jesús va al templo, hace lo que recordamos. Nos lo recordaba el pastor Carlos la semana pasada, que llega al templo y desaloja a las personas que estaban ahí, los comienza a echar, y de hecho la razón por la que echa a esta gente les dice que esta casa es casa de oración, y por ser casa de oración debe ser respetada. Y si ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y de hecho, lo que sigue después es que el ambiente es tan hostil que es el momento cuando deciden los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo, es decir, el estamento religioso, el estamento político y el estamento de los líderes del pueblo deciden eliminar a Jesús. Y de hecho, al final en el verso 19 del capítulo 20, tenemos que la gente ya le iba a echar mano, pero se temen al pueblo y no le echan mano. Entonces, este es el ambiente que predica Jesús, un ambiente que uno no quisiera estar, un ambiente donde sientes que te van a acoger y te van a matar. De hecho, en este caso de Jesús es literal. Y de hecho es el lugar donde predica Jesús, es el lugar que Él lo describe como cueva. Ahora yo te pregunto, cuando tú piensas en una cueva, ¿qué imágenes tienes de una cueva? Lugar oscuro, lugar escondido, cerrado, un lugar propicio ¿para qué? Para esos animalitos que no nos gustan. ¿Las qué? Murciélagos, ratas, cucarachas. Ese es el ambiente en el que Jesús está predicando. Un escenario grotesco, una realidad difícil. Ese es el escenario, sin embargo, es el escenario que Jesús escoge seguir enseñando. Y de hecho, aunque la parábola tiene un sabor muy amargo, porque esa es la verdad de esta parábola, tiene un sabor muy amargo, termina muy mal. Termina muy mal para aquellos que no quieren poner la confianza en Jesús. Y aunque tiene ese sabor tan amargo, no es una palabra dulce, pero aún así vemos la misericordia del Señor que decide predicarles igual. El Señor espera que alguno de ese auditorio se comprometa con Él y se comprometa con sus palabras. Entonces, es un auditorio que termina diciendo, Dios no lo quiera. Y yo escogí ese título para hacernos pensar. Cuando tú dices, Dios no quiera,
o Dios no lo quiera, o no suceda esto, ¿a qué te refieres? Que no pase algo terrible, ¿no? Que no nos ocurra algo terrible. En estos días de tantas amenazas, de tantas muertes y de tantas cosas que están pasando en el país, en los municipios, en los pueblos, en zonas rurales, Dios no quiera que me pase algo grave, algo delicado. Entonces, esta parábola termina con esa expresión del pueblo que parecería que hace referencia a que Dios no actúe como sí debería actuar y que Dios tenga alguito de misericordia con nosotros. Y vamos a ver un poquito a qué se refiere con eso. Las parábolas siempre nos invitan a pensar en algo a través de sucesos, de situaciones cotidianas, nos hace pensar en algo más profundo. De manera que el uso que Jesús hace de las parábolas, y esto es un lenguaje riquísimo en el Nuevo Testamento. De hecho, si tú sacas las parábolas de los evangelios, no hay evangelio. Y no hay enseñanza, porque el Nuevo Testamento está lleno de parábolas. Entonces tenemos que aprender a conocer este lenguaje de las parábolas de Jesús y tratar de entender por qué Jesús usaba tanto este lenguaje. Siempre el lenguaje de parábola, yo me quiero encontrar con la ilustración en la calle, en la cotidianidad. De manera que estas personas, quizás algunos de ellos labradores, seguramente muy pocos dueños de viñedo, porque la mayoría era gente muy pobre, quizás muchos de ellos jornaleros, como esos labradores que describe la parábola. Entonces, Jesús los empuja a conectar la parábola en el día a día, de manera que en la semana ellos iban a encontrar con la parábola en la calle. Cuando vieran un labrador, si no eran labradores, o ellos que son labradores, y viene un jefe y les dice algo, esto fue lo que habló Jesús hace unos días. Entonces, ese es como el sentido de la parábola. Entre los oyentes de Jesús hay quienes no ven lo que todos ven. Es decir, entre los oyentes de Jesús hay gente que no quiere ver lo que Jesús está apuntando y está insistiendo. Y puede ser muy claramente, puede ser no, es el caso de alguno de estos oyentes aquí de este primer auditorio que vamos a meternos a investigar. La gente, el populacho, entiende a Jesús y coge la idea así. Los escribas y los fariseos, que todo lo enredaban, ¿no? La gente se siente fascinada por Jesús. Los escribas y los fariseos se escandalizan. Y es que su corazón, el corazón de los escribas y de los fariseos se ha cerrado. Jesús es para ellos piedra de escándalo o piedra de tropiezo, como lo llama esta parábola. Y esta es la situación para que en algunos casos Jesús diga frases como estas que nos hace pensar mucho, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces nos entrega esta fascinante parábola. Y de entrada, el escritor nos pone con algo que es casi común a algunas parábolas en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo. Un hombre plantó un viñedo, se los arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Este patrón de que el jefe da una tarea y se va, es algo muy significativo en el Evangelio. Aún
los escritos de la Biblia, en el Génesis, arranca así. Es que Dios en el Antiguo Testamento, del capítulo 1 y 2, diseña el jardín y se va. Porque cuando llega, se encuentra que la primer pareja había fallado. Ese es como el diseño de Dios. Dios se ausenta. Y el patrón de muchas parábolas, por ejemplo, la de los talentos también, el patrón les da unos talentos a unos más que otros y se va. Entonces la pregunta es, ¿qué haces en la ausencia del jefe? ¿Qué haces? Esto es lo que nos comunica de entrada esta parábola. ¿Qué hago cuando el dueño no está? ¿Qué se hace cuando el dueño no está? El reino, dice en Mateo 25:14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En otros, la demora es la demora del novio. El novio que no llega. Siempre hay eso latente en las parábolas. Hay una ausencia. ¿Y qué hago en la ausencia? Entonces, esto nos está dejando como reflexión ya de entrada esta parábola. No es lo principal de la parábola, pero es un dato no menor. Porque en la ausencia del dueño, ¿qué hacen los labradores? Hay un dato también acá, que es un telón de fondo hacia lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando habla de viña, la relaciona con el pueblo de Dios. Entonces, cuando ellos escuchan una parábola de una viña, ellos piensan, somos nosotros somos la viña. Y ya en el Nuevo Testamento el Señor les deja claro que ustedes ya no son la viña. ¿Por qué no son la viña? Lo deja muy claro Isaías 5, del 1 al 7, que lo voy a repetir. Y a través de un canto, una poesía, el escritor, el profeta del Antiguo Testamento, Isaías, nos dice esto. Quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, es decir, la arregló. Luego plantó en ella vides escogidas, es decir, lo mejor. En medio del campo levantó una torre, además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacerse a mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarle lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí está. Y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay iniquidad. Este canto parece más un canto de despecho del Señor. Lo que debió ser hermoso, bonito, terminó siendo algo muy feo. Lo que ellos podían anhelar con el Señor, lograr con el Señor, terminó siendo algo muy feo. El pueblo de Israel terminó desterrado, terminó en el olvido, y solo un remanente fiel que el Señor cuidó siguió la línea del Antiguo Testamento y la fe en el Señor Jesucristo. Este canto desde pecho lo cito porque es importante entenderlo para nuestro asunto acá. En el caso de este texto del Nuevo Testamento, hay cosecha. En el caso del Antiguo Testamento no hay cosecha. Y lo que debió ser una viña que produciera frutos, el fruto
bueno, bonito, que es las uvas, produce algo que feo, que son uvas podridas, por decirlo en el término más coloquial nuestro. Uvas que no saben a nada. Imagínate, tú vas al supermercado o vas aquí no tenemos la posibilidad de ir a viñedos, ¿no? En mi país hay muchos viñedos. Uno puede sacar la uva y se ve rojita, se ve linda, y la vas a comer y está fea. El diseño que tenías para esa uva no es el diseño, el resultado no es lo que esperabas. Y es curioso porque en el caso de la viña que se describe en Isaías, todo fue preparado. La tierra es preparada, se le quitan las piedras, se le hace un cerco, se le hace una protección, se levanta una torre para vigilancia, se construyen muros, se construye un lagar, se construye un almacén donde guardar la viña. Es decir, hay una preparación de la tierra y toda esa preparación del labrador termina en algo que no debió ser. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué más cuidados se pretendían con esta vid? Se cosechan vides podridas. En la parábola nuestra aquí, el Señor el dueño de la viña va por su cosecha. Y en 3 ocasiones, usando de la benevolencia, usando de la misericordia, manda emisarios a que recojan el producto del esfuerzo y del trabajo. Y terminan golpeándolo, afrentándolo, y lo que va es que entregan heridos a los emisarios. Y por último, en el último intento, el dueño de la viña dice en el verso 13, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. A él sí lo van a respetar. Y sucede totalmente lo contrario. Lo matan. Incluso el texto añade algo que está en el entramado de la maldad de los labradores. No solo lo matan, sino el argumento por lo que lo matan. Lo matan porque la herencia va a ser nuestra. Es decir, hay un apoderamiento de la tierra, de lo que es del dueño. Hay un sentido de ser ladrones. Es decir, ellos son representantes de esa cueva de ladrones que acaba de mencionar Jesús. Y obviamente que estos hombres que están acá, que son tan malvados y actúan como ladrones, quieren usurpar la autoridad del dueño. Entonces, de alguna manera está en conexión con lo que venía diciendo el pastor Carlos la vez pasada. De lo que se trata aquí es del irrespeto hacia una autoridad. Es más de lo mismo. Ya no hay respeto, se perdió el horizonte de respeto por la autoridad, ya no hay respeto por la autoridad. Entonces vamos teniendo un panorama de lo que esta parábola está anticipando. Nos está diciendo que así como han tratado a los profetas, a los emisarios de Dios, así van a tratar a Jesús. Ustedes me van a matar como mataron a los profetas, los enviados de Dios. Y tenemos la última parte en la explicación de esta parábola, la última parte que está en los versos 15 al 16. ¿Cómo termina? En los versos 15 al 16. Así que
lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Y ahí hace una pregunta el Señor. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Yo creo, tengo la convicción de que el Señor hizo una pausa acá. El texto es como de corrido, ¿no? Digo esto porque es una pregunta que exige alguna respuesta del auditorio. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño? Y es la pregunta hacia el auditorio. Es una pregunta directa. ¿Qué creen que pensó ese auditorio? Yo imagino que ese auditorio que ya se había identificado con los labradores malvados, seguramente está apelando al perdón, a esa palabra mágica que repetimos mucho en nuestros contextos. Cuando hacemos algo mal, pedimos perdón o exigimos el perdón. Exigimos algo de contemplación. Bueno, se configuró un despido con justa causa. Y bueno, como yo me he portado bien, merezco que me den al menos una indemnización por mi trabajo. La sociedad del solo derecho, sin ninguna responsabilidad, es lo que parece estar aquí. La expectativa de que puedo pasar por la oficina de cobro, aun cuando haya maltratado al dueño, exigir que me paguen lo que trabajé. No hay, parece hermanos que no hay en esta parábola la perspectiva del dueño. Y lo digo por lo que sigue diciendo el texto. Porque el Señor dice, volverá y acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿Y qué es lo que dice la gente? El auditorio. Que ni se ocurra eso, que no pase eso. Porque sabiendo que van a terminar mal, no quieren terminar mal. Es como que quieren vivir sin las consecuencias de los hechos. Quieren vivir de espalda a esas consecuencias. Sabiendo que cometieron terrible atentado, homicidio. Quieren salir ilesos del juicio del patrón. Eso es lo que hay acá. Cada uno quiere salvar su pellejo. Que Dios no lo quiera. Que esto no nos ocurra. ¿Y qué si Dios quiere eso? Nunca pensamos eso, ¿no? La perspectiva del dueño. La Biblia está llena de ejemplos de la perspectiva del dueño. Nunca pensamos en el juicio de Dios. Nunca pensamos en que Dios tiene la autoridad y va a juzgar. Y muchas veces vivimos de espaldas a eso. Como este auditorio, aunque sabemos que estuvimos mal, a que Dios no haga eso. Que esto no ocurra. ¿Qué si Dios lo quiere? ¿Acaso Él no es el dueño? Y Jesús, ¿cómo mira la audiencia?
Los miró, ¿qué? Fijamente. Los miró fijamente. Los miró fijamente. Esta no es la mirada acostumbrada de Jesús. Yo no me quiero imaginar sentado ahí en ese auditorio y la mirada de Jesús fijamente. Ya no es la mirada de compasión, aunque Jesús tiene compasión de ese auditorio porque les enseña, aun cuando no quieren escuchar, pero les mira fijamente. En una ocasión dijo, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí no hay eso. Luego que los mira fijamente, añade otra pregunta. ¿Qué significa esto? Que está escrito. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Y este es el meollo de la parábola. Aquí quería llegar Jesús. A que ellos comprendieran que Él habla en serio, que Él los mira fijamente, porque va a haber un día donde va a pasar esto, si no te arrepientes. Muchas veces pasamos muy rápido con textos así, que una piedra que es angular, Jesús se describe como esa piedra. El Nuevo Testamento describe a Jesús como la piedra. El Antiguo también describe a Jesús como la piedra, como la articulación de todo. Estábamos leyendo en un rebaño el texto de Colosenses y me animó tanto ese texto cuando en el capítulo 1 describe a Jesús tan imponente, la visión de Jesús que tenía el apóstol Pablo. En el capítulo 3 dice que Cristo es el todo y en todos. Es decir, que si tú no relacionas a Jesús con cada rincón o área de tu vida, tu futuro, tu vida no tiene sentido. Si tu vida no se construye a partir de una relación con Jesús, que es la roca, que es la piedra angular, donde todo confluye, donde todo geométricamente se instala como en la visión de una casa, donde una piedra sostiene todo lo que se construye a partir de ahí. Es esa piedra fundamento. Está hablando de una piedra fundamento. Entonces esta es una visión positiva. El auditorio, cuando escucha eso, debió pensar en que el que estaba hablando ahí, Jesús, es el Señor de todo, de toda la vida. En Primera de Pedro habla que somos piedras vivas, y piedras vivas en el sentido de que las piedras, como en los muros de esa época, todas encajaban ahí. Todos, y el encaje de unas con otras es por Jesucristo. Yo puedo encajar con otro que es diferente a mí, que piensa totalmente diferente a mí por Jesucristo. Eso es lo que está hablando aquí. Nosotros vamos a celebrar los 26 años como iglesia. Y esperamos
que el fundamento con que fue levantado esta iglesia sea el fundamento futuro para las próximas generaciones, para los jóvenes, para la gente que está empezando la vida cristiana, que sigamos empeñados en conocer la palabra de Jesús y sigamos empeñados en conocer qué dice Jesús y cómo lo dice. Eso es lo que Jesús está queriéndonos decir aquí. La piedra del ángulo es la piedra que nos sostiene. Pero esa piedra, si tú sigues empeñado en vivir como se te da la gana, es una piedra que te puede matar. Y Jesús lo deja claro. El tono cambia. La piedra todo aquel que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Note el lenguaje. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Es una visión difícil, ¿no? Este no es el Jesús que queremos, que soñamos predicar a nuestros vecinos. Yo recuerdo mi cuñado, cuando a veces le hablaba a él y le citaba textos así, él me decía, ese parece más el Dios del Antiguo Testamento. Ese no es Jesús, me decía. Ese Jesús no me cae bien. ¿No cae bien a quién? No cae bien a un cristiano soso, nominal. Viene los domingos y se desconecta en Semana de Jesús, posmoderno. Un Jesús que no es autoridad. Un cristiano que no toma a Jesús en serio y que no le sigue. Por eso es una llamada de atención a no andar inadvertidamente en la vida. Quien tropieza es porque no presta atención. Y aquí viene el ejemplo de Saúl, o el mal ejemplo de Saúl. Saúl fue desechado como líder porque no prestó atención. Él es desechado porque habiendo escuchado no escuchó. Porque habiendo oído no obedeció. Entonces el texto acá nos invita a considerar la vida cristiana, la seriedad de la vida cristiana. No es que yo vengo un domingo y cumplí. Es que el domingo venga a mi vida. Es que el domingo sea el eje de la semana. Es que el domingo y la palabra de Dios sea estructurada y meditada a lo largo de la palabra de la semana y pueda vivir dependiendo de esta palabra. No de la fuente, de otras fuentes. Es que esa fuente que me llena me hace vivir de una manera diferente. Como dice Isaías 8, 14 al 15, el Señor será un santuario. No es el templo, el santuario, sino el Señor será santuario. Que tú lleves el día domingo a cada estación de la vida de la semana. Llevo el santuario, la vida de Dios en la semana, para vivir en la semana. ¿Qué significa ser un cristiano comprometido? Pero será una piedra de tropiezo, ese santuario, para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa
y muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Si tú no tienes al Señor como roca de la vida, como fuente de la vida, como estímulo para pensar, para construir, para crear, tú estás en peligro, hermano. Porque no estás confiando en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. A menos que tomes en serio la autoridad del Señor, esta piedra será piedra de tropiezo y te acabará. Tropezar o caer tiene que ver con un asunto del descuido, como dije, de la falta de atención. Le ignoran y tropiezan. Es andar descuidadamente en la vida, tomar decisiones sin consultar al Señor y vivir de espaldas al Señor. Es como ir por un camino, por una carretera, y te avisan que no pases por ahí porque están cayendo piedras. Y cuando pasas te cae la piedra. Has sido descuidado. Entonces este es un llamado de atención. Un llamado de atención de la gracia de Dios, de la misericordia. Del Señor, que es buena noticia, pero que se puede convertir en mala noticia si no construyes tu vida afirmado en la roca que es el Señor. Algunas quizás resonancias para hoy, para nosotros, de este pasaje. Estuvimos con mi esposa en las exequias del pastor Jaime Cardona, papá de Diego Cardona y toda la familia. Y una pregunta, al hacer la semblanza de su padre, pastor Diego, hizo una pregunta y él dijo, ¿cómo debe ser medida una vida? Para quienes estamos cerca de una etapa de jubilación o cosas así, uno empieza a hacerse esas preguntas. Y por eso es bueno ir a honras fúnebres de siervos del Señor, porque nos hacen pensar, ¿cómo debe ser medida una vida? Entonces él dijo, ¿debe ser medida por lo que hizo? ¿O debe ser medida por lo que hizo con lo recibido? Y eso a mí me caló muy hondo. ¿Qué estoy haciendo con lo recibido? No vivamos como los labradores malvados, creyendo que como el dueño no está, como el dueño que no está viendo, yo puedo vivir y hacer lo que se me da la gana. No sigamos viviendo así. En la perspectiva del labrador que no tiene dueño. Tenemos un dueño. Hemos entregado la vida a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vivamos con la perspectiva de que tengo un dueño. Y vivamos así, tomando decisiones sabias. En la ausencia del dueño, vivamos la plenitud del Espíritu Santo. El Señor dijo, cuando me vaya les enviaré el Espíritu Santo. Y en este momento estamos esperando el regreso, el pronto regreso de Jesús. Mientras tanto, en la ausencia, vivamos la plenitud del Espíritu Santo. Vivamos con la llenura del Espíritu Santo. Él es el que nos permite conocer quién es Jesús. La medida del conocimiento de Dios
nos la da el mismo Espíritu y nos la da el mismo Jesús. Todo lo que yo puedo saber de Dios Padre me lo da Jesús. Por tanto, mi relación con Jesús es fundamental. Aprender de Jesús, conocer a Jesús, leer libros que nos edifiquen, es la tarea del cristiano. Anunciar el Evangelio a diestra y siniestra. Segundo lugar, vivamos con la perspectiva del Dios nos libre. Dios me libre ¿de qué? Si tú pudieras en este momento completar la frase, Dios me libre ¿de qué? Dios me libre de vivir una vida de espaldas al Señor. Dios me libre de una vida sin la reverencia al Señor Jesús. Dios no quiera que yo termine mal. Dios no quiera que mi hermano termine mal. Dios no quiere que los pastores terminen mal. Porque muchos pastores están terminando mal. Pero nosotros seguimos a Jesús, el buen pastor. Él no terminó mal, terminó bien y bien otra vez. Pero vivamos dependiendo en ese temor reverente al Señor. Hay temores que nos asedian en esta sociedad. Cada día tenemos un temor añadido, pero vivamos con el temor mayor, el temor de lo que puede hacer el Señor o de lo que puede hacernos el Señor. Eso cambiará la perspectiva de la semana. Vivamos con la perspectiva de honrar al Hijo. Esa es la expectativa del dueño, que no la tuvieron los labradores malvados. Jesús fue a la cruz y murió por nosotros y llevó la culpa y el pecado. Pues si tú has entregado a Jesucristo realmente tu vida, vive honrando a Jesús. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y en ese mismo Salmo 2, verso 12 dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Esa es la esperanza nuestra. Vivir una vida, hermanos, que honre al Señor, temiéndole al Señor y descansando en esa roca que es fundamento de vida. Evitemos andar mal con esa roca, para que esa roca no sea tropiezo en lo que hacemos y en el futuro. Amado Señor, al terminar este sermón, te doy las gracias. Tú has sido bueno conmigo, con mis hermanos. Tú has sido roca, esperanza, fundamento. Te pedimos perdón por días en la semana donde hemos sido como los labradores malvados, donde nos hemos equivocado con el dueño. Perdónanos, Señor. Y permite que en este día honremos el nombre de tu Hijo y celebremos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y que en esta semana, en la ausencia y la expectativa del regreso del Hijo, podamos vivir en nuestro caminar contigo la plenitud del Espíritu Santo.
que nos llena, nos acompaña, nos lleva a Jesús, nos permite vivir en adoración plena. Te doy las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, honramos tu nombre. Confiamos plenamente en ti, Señor, como nuestra esperanza de vida presente y futura. Amén.